El canal Nochnoi Archive ahora tiene un espacio exclusivo en Boosty y no lo tendrás. Quiero quedarme al margen de esto. Imagina tener acceso a historias que nunca serán publicadas. En YouTube, recibe los nuevos episodios antes que los demás, escucha los reportajes sobre formato de audio práctico para cualquier momento y aún así poder descargarlos directamente a su dispositivo. Simplemente sigue el enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en la pantalla y sumérjase en una versión ampliada y sin filtros del archivo nocturno. Prepararse. Para la primera historia, El Anillo. Mi nombre es Denis Karpov. Soy geólogo. O mejor dicho, era geólogo. Hoy mi oficina está en Moscú, donde analizo informes enviados por antiguos colegas que aún enfrentan la selva siberiana o las colinas heladas del lejano oriente. Me cambié las botas. Goma para zapatos de vestir, la carpa para un apartamento con entrega a domicilio y el café. Autocaravana por Hall Machine Express. Las manos olvidaron cómo armarse. Una tienda de campaña, mis pies perdieron la capacidad de pisar terreno inestable. A veces tengo sintiendo que esa vida era solo un sueño intenso. Hasta que el verano pasado. Una llamada telefónica me arrastró de regreso a la taiga. Al otro lado de la línea, la voz de Slavik Nevodov, mi antiguo compañero de equipo. Expedición en los campos de Irkutsk. Compartimos el mismo cobertizo, la misma lata de carne en conserva y en las noches libres, la misma botella de algo fuerte para olvidar el frío. Slavik era de la tierra, nacido en Vidim, a orillas del Angara, conocía el bosque como la palma de tu mano. Mientras huía a la ciudad en busca de una mejor paga. Permaneció en el monte resistiendo el viento, la nieve y el aislamiento. Cuando escuché Den en el teléfono, inmediatamente supe que no era una llamada cualquiera. Necesito que vengas aquí por una semana. La situación es extraña, dijo. Él con una pausa que no coincidía con su forma habitual. Slavik no era el tipo que pidió ayuda. Pasé semanas acampada a menos 30 grados, me enfrenté a osos y tormentas sin quejarnos. Si llamó fue porque algo andaba realmente mal. ¿De qué se trata esto? Pregunté recostándome en la silla de mi oficina. Hay un tramo a 120 kilómetros de Bratsk. Los indicadores de mineral son excelente, los inversores ya están babeando, pero los dos últimos equipos fracasaron. Tristemente. Los chicos se dan por vencidos antes de la fecha límite, los informes son un caos. El personal de la oficina piensa que es solo alcohol, pero sospecho que el problema es el lugar mismo. ¿Osos? Me arriesgué. No son osos. Osos que conocemos. Esa es otra cosa, su voz se hizo más fuerte. Bajo. Mira, yo mismo fui allí la semana pasada. Pasé solo un día y ya sabía que no iba darse cuenta. Necesitamos a alguien que sepa plasmar todo correctamente en papel. Tú. Entiende la burocracia, justifica las decisiones. Alguien que pueda convencer. Los inversores abandonaran la zona sin hacer preguntas. Burocracia. Sonrisa. 5 años en Moscú me convirtieron en un maestro de la escritura. Informes de cancelación impecables. Slavik estuvo brillante en el campo, pero el papeleo nunca fue su fuerte. La propuesta era tentadora. ¿Cuánto pagan? Pregunté sabiendo ya que el dinero no era lo principal. El equivalente a 2 meses de trabajo, más todos los gastos. Fue una fortuna, pero lo que realmente me enganchó fue la posibilidad de volver. Me perdí el olor a madera quemada, el crujido de las ramas bajo las botas, ese silencio denso de la taiga que te hace sentir como el último hombre de la tierra. En Moscú yo era simplemente más uno entre la multitud, útil, bien pagado, pero reemplazable. Todo está bien. Embarcaré mañana, respondí sin dudarlo. Estuve mucho tiempo mirando por la ventana, observando el atasco y recordando aquel tramo de 120 kilómetros desde Bratsk, donde 7 años antes habíamos trabajado.
Pantanos, mosquitos, una soledad que te lastima los huesos. Por la noche. Abrí el armario y encontré mi antiguo equipo de campo, la mochila geológica, el saco de dormir, la taza arrugada, el cuchillo y el botiquín de primeros auxilios. Las manos se movían solas, como si recordaran una vida que tuve enterrado. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. El avión aterrizó puntualmente en Irkutsk. En la salida me esperaba Slavik, mayor, con arrugas profundas alrededor de los ojos, pero con la misma mirada aguda de cazador. A nosotros. Nos abrazamos en silencio y él me llevó directamente al coche, un viejo Niva destartalado. ¿Cómo van las cosas en Moscú?, preguntó mientras arrancaba el motor. Cálmate. No falta dinero, el trabajo es monótono y la vida, burocrática. Y. ¿Tú? ¿Algún romance? Nada. Me separé de Elena hace 2 años. Desde entonces solo la taiga me hace compañía. Se rió torpemente. Slavik tenía una casa, una esposa, 2 hijas y un huerto en las afueras de Irkutsk. Una vida común, predecible. Pero yo sabía que para él el bosque siempre era lo primero. Lugar. Podría pasar meses acampando sin perderme el ruido de la ciudad. Cuéntame más sobre este tramo, pregunté mientras salíamos de la ciudad. Difícil de explicar. La geología es prometedora, el núcleo de las muestras muestra niveles altos. Pero nadie puede soportar quedarse allí. El primer equipo se rindió a los 4 días. El jefe, uno de ellos, Vadim Zuev, lo recuerda, escribió en el informe que los muchachos perdieron la cabeza. El segundo grupo duró 1 semana. El líder juró que se sentía alguien mirando desde los árboles todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Qué viste? Sonidos. Un leve zumbido casi imperceptible, como si algo vibrara en el aire. ¿Y él? Perros, hizo una pausa. Milika, la laica, siempre me acompaña en el bosque. Esta vez, cuando nos acercamos al lugar, ella comenzó a gemir, metió el rabo entre las piernas y corrió de regreso al auto. Tuve que dejarla allí. La luz cambió y seguimos adelante. A través de la ventana desfilaba la noche de Irkutsk. Madera vieja, modernos centros comerciales, chimeneas de fábricas en el horizonte. Podría ser una máquina cercana, una línea de transmisión, sugerí. Ya lo comprobé. No hay nada cerca. El pueblo más cercano, Tikhonovka, está a 40 kilómetros. Allí ni siquiera hay deforestación. La casa de Slavik estaba en un barrio residencial, detrás de un muro alto. Tu esposa, Marina, nos recibió en el balcón. Las hijas miraron por la ventana y saludaron. Nos sentamos a la mesa de la cocina, donde ella había preparado una cena caliente. A través de la ventana. La noche caía sobre los tejados vecinos, acogedora, doméstica. Pero mi mente fue allí, en esos 120 kilómetros de misterio, donde algo zumbó y asustó hasta a los perros. A la mañana siguiente Slavik me despertó a las 6:30. Afuera todavía está oscuro, pero ya está. Estaba listo, usando sus botas de campo. En la cocina, olor a café recién hecho y huevos frito. Marina se había levantado temprano para preparar la comida para el viaje, una termo lleno, un paquete de bocadillos. Son 4 horas hasta el lugar. Entonces, ya veremos, dijo señalando él. Provisiones. Tomamos café mientras el día se volvía gris y fresco. Las hijas seguían durmiendo. ¿No te demores?, preguntó Marina, acompañándonos hasta la puerta. Su voz tembló. Levemente. Claramente Slavik le había hablado de lo extraño del lugar. El Niva estaba lleno, además de nuestras mochilas, llevábamos cajas de comida, bidones de combustible, un kit de herramientas y una farmacia completa. No fue un visita rápida. Fue una expedición. ¿Piensas quedarte por mucho tiempo?, yo pregunté. Al menos 1 semana. Necesito examinar todo correctamente, recoger muestras, hacer un informe detallado. Esta vez sin pelos en la lengua.
Las primeras 2 horas fueron por la carretera federal, asfalto, gasolineras, la ilusión de civilización. Luego tomamos un camino de tierra y el mundo cambió. Baches, barro, puentes de madera sobre arroyos. La niva avanzó de manera constante pero lenta. ¿Recuerdas aquel tramo cerca de Ustorda?, preguntó Slavik, esquivando un charco. ¿Dónde encontramos esa veta de cobre? Eso. ¿Recuerdas cómo? ¿Recuerdas la osa con sus cachorros? Se rió Slavik, sacudiendo la cabeza. Exactamente. Tenías tanto miedo que mojaste el saco de dormir con sudor. Nos reímos juntos. Buen recuerdo. El oso estaba muy cerca de nuestro campamento, pero se comportó con calma. Simplemente marcó territorio y educadamente cambiamos de rumbo. Lugar. Ahora ya no es lo mismo, continuó Slavik, y la sonrisa desapareció. No hay animales. Ni un oso, ni un alce, ni siquiera una ardilla. Como si todo se había ido. Eran cazadores ilegales. Ya lo había comprobado. No hay rastros de caza. Solo uno. Bosque vacío. Cuanto más avanzábamos, más densa se volvía la taiga. Los abedules dieron paso a un bosque mixto, luego vinieron los cedros siberianos. El camino se convirtió en un sendero estrecho, flanqueada por pastos altos. El sol estaba saliendo, pero bajo el dosel de los árboles el aire permaneció fresco y húmedo. Pronto llegamos a la sección crítica, advirtió Slavik, reduciendo la velocidad. Miré por la ventana. Bosque común, cedros, abetos, álamos. La taiga siberiana que yo lo sabía como la palma de mi mano. Pero algo andaba mal. Demasiado silencioso. Ni él. Se oía el viento, aunque las copas se movían ligeramente. Allí señaló Slavik hacia la derecha, donde un rastro apenas visible serpenteaba entre los árboles. Nos volvemos. El sendero se hizo aún más estrecho y las ramas rozaban los costados de la niva. Después de 300 metros nos detuvimos en un pequeño claro. Fue allí donde las expediciones. Los campistas anteriores deben haber acampado, marcas de fogatas, pasto aplastado, una botella. Plástico abandonado. Ya llegamos, dijo Slavik, apagando el motor. El silencio nos tragó como una gruesa manta. Absoluto. Ni siquiera el chasquido del motor. Enfriamiento. Salí del auto y miré a mi alrededor. El claro era pequeño, rodeado de cedros. Inmenso. En el centro un círculo de piedras donde encendieron una fogata, al lado, una mesa. Improvisado con tocones de abedul. Pero la sensación era que habíamos cruzado a otro mundo. ¿Te sientes?, susurró Slavik. No fue solo silencio. Había algo más. Una extrañeza en la quietud, como si el bosque se había detenido conteniendo la respiración, esperando. Y entonces escuché. Justo al borde del oído un sonido agudo y continuo, como el zumbido de un mosquito, solo que más largo, casi musical. Eso es todo, confirmó Slavik. ¿Oyes? Yo escucho. ¿Qué podría ser? No tengo ni idea. Pero siempre está aquí. Y se vuelve más fuerte por la noche. Descargamos el equipo y montamos las tiendas de campaña. Colgué el saco de dormir. Organicé mis cosas y después del almuerzo salimos a inspeccionar la zona. Slavik sacó el GPS y la brújula de su mochila. Las obras abarcaron unos 20 kilómetros cuadrados, una región rica en minerales. Hacia. Las muestras de núcleos vinieron de allí, señaló una pequeña elevación. Caminamos hasta el sitio de perforación. Varias sondas cubiertas con láminas de metal. A su lado cilindros de roca extraídos del subsuelo. Tomé uno en mi mano, sintiendo el peso frío de la piedra. ¿Dónde acampó el primer equipo?, yo pregunté. Unos 500 metros más adelante, cerca del arroyo. Seguimos un sendero casi sin iluminación y cubierto de maleza. Pero las huellas fueron. Allí, fogata, latas de comida vacías, un trozo de plástico pegado a una rama.
Mira esto, Slavik se agachó y recogió algo del suelo. Un móvil antiguo de esos que tienen teclado, pantalla rota y cuerpo lleno de ranuras. Profundo como si hubiera sido arrastrado por rocas. ¿De quién será? Yo pregunté. No sé. Ningún geólogo ha perdido un teléfono, al menos que yo sepa. Sostuve el dispositivo. La batería estaba agotada, imposible de encender. Pero había algo siniestro en ese descubrimiento. Las marcas no parecían accidentales, daban la impresión de que alguien quería destruirlo. El sonido agudo que habíamos oído por la mañana ahora era más fuerte. Sonaba como el tintineo de un cable de alambre estirado, tocado a un ritmo que parecía el latido de un corazón. Melódico. Casi hermoso. Y por eso aún más inquietante. Vayamos al arroyo, dijo Slavik. Era estrecho pero profundo. El agua es oscura, lenta, llena de turba. En los bancos. Sauces y cerezos silvestres. No hay peces, observé. ¿Pez? Ni siquiera hay ranas. Y mira, debía estar lleno. Me arrodillé y miré a la superficie. No hay señales de vida. No freír. Como si la corriente estaba muerta. ¿Contaminación? Me arriesgué. Slavik sacó un medidor de pH portátil de su mochila y sumergió el sensor. pH normal. Tampoco huele. Recogimos muestras de agua en botellas de plástico. En la ciudad realizaríamos un análisis completo. Pero ya me di cuenta, algo allí estaba matando a todo lo que estaba vivo. Al caer la noche el sonido se intensificó. Ahora era inconfundible, como si alguien toca un instrumento en medio del bosque. No pude distinguir una melodía, solo notas altas y puras, suspendidas en el aire. Hermoso. Y aterrador. ¿De dónde viene? Yo pregunté. Slavik tomó la brújula y giró la cabeza, intentando localizarla. Del norte. Del pantanos. ¿Vamos a ver? Mañana. Por la noche no es prudente. Encendimos el fuego y preparamos la cena, pero se nos acabó el apetito. El sonido persistía, cada vez más insistente, como una llamada. Dan Slavik rompió el silencio, mirando las llamas. ¿Y si no es natural? ¿Qué? No sé. Quizás sea algo. Máquina, tal vez. El fuego iluminó su rostro cansado, sus ojos ensombrecidos. En 20 años de taiga, él ya lo había visto todo. Pero ahora estaba asustado. Y eso me asustó más que cualquier sonido extraño. ¿Los lugareños dicen algo? Yo pregunté. En Tikhonovka los mayores dicen que este lugar siempre ha sido extraño. Tú. Evenkis lo evitó. Hablaron de espíritus. ¿Crees en los espíritus? Él se encogió de hombros. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. Podrían ser espíritus. Oh. Podría ser otra cosa. El sonido se hizo más fuerte. Ahora sonaba como un coro, varias voces al unísono, agudas. Casi al límite de la audición, pero hermoso. Demasiado. Me encontré escuchando con una especie de fascinación enfermiza. No prestes atención, interrumpió Slavik bruscamente. Distrae tu mente. ¿Por qué? Zoyb dijo que sus hombres empezaron a escuchar demasiado estos sonidos. Después. Actuaron extraño. Como si estuvieran hipnotizados. O en trance. Miré el fuego. Las llamas danzaron, las chispas volaron hacia la oscuridad. Pero el sonido continuó y era difícil ignorarlo. ¿Qué tal si nos vamos mañana? Propuse. Arreglaremos el informe. Hablamos. Que la ubicación no es viable. No se quedará. Necesitamos pruebas. Los inversores lo comprobarán. Tenía razón. No podíamos simplemente decir, no nos gusta y marcharnos. Estaban en juego millones de dólares. Necesitábamos datos, análisis, justificación.
Así que mañana iremos a la fuente del sonido, decidí. Encontramos lo que es. Documentamos, tomamos fotos. Slavik asintió. Sí. No hay otra salida. Nos quedamos un poco más junto al fuego y luego cada uno se fue a su tienda. Me acuesto. En el saco de dormir con los ojos muy abiertos. El sonido no se detuvo. A veces parecía venir del bosque, sino desde el interior de mi cabeza, como si algo resonara en los huesos del cráneo. Solo se calmó al amanecer. Cuando me asomé fuera de la tienda, Slavik ya estaba. Estaba sentado junto a las brasas, bebiendo té en una taza de metal. Tu cara era gris, con círculos oscuros debajo de mis ojos. ¿No dormiste? Yo pregunté. 2 horas como máximo. Ese maldito sonido se detuvo alrededor de las 4, pero a las 5. Escuché pasos. ¿Pasos? ¿De quién? No sé. Alguien caminaba cerca del campamento. Salí cautelosamente de la tienda, pero no había nadie a la vista. Me vestí rápidamente y salí. Salí del saco de dormir con un escalofrío que no era solo por el frío. El amanecer parecía un cuadro de pesadilla, el cielo una pizarra gris colgando demasiado bajo como si podría colapsar en cualquier momento. La niebla serpenteaba entre los troncos. Transformar el bosque en un escenario de película de terror del tipo que míralo solo y luego arrepiéntete. ¿Hay huellas? Pregunté, mi voz ronca. Slavik se limitó a señalar en dirección al arroyo, sin quitar la vista del suelo. Caminamos hasta la orilla en silencio. Y ahí estaban. No eran marcas de botas. No eran patas de animales. Eran cosas clavadas en el suelo. Húmedo como si algo hubiera entrado allí con deliberación sobrenatural. Me arrodillé. Pasando los dedos por las ranuras. Una superposición caótica de impresiones. Como si varias criaturas hubieran bailado en el mismo lugar, borrándose cada una. Otros. Saqué la cinta métrica de mi bolsillo. 28 centímetros de largo. 12 de ancho. Forma alargada, dedos claramente definidos, pero solo 4 que terminan en algo afilado que había desgarrado la tierra como garras de águila a través de carne podrida. Fotografía, ordenó Slavik, su voz tan seca como una hoja muerta. Esto va en el informe. Hice clic en la cámara en diferentes ángulos, colocando una regla al lado para escalar. Documentación. El juramento sagrado del geólogo, cualquier cosa que revele el campo debe ser registrado, incluso si le revuelve el estómago. Incluso si lo sabes. En el fondo que ningún comité científico se lo creerá. ¿Comemos?, preguntó Slavik, como si estuviéramos hablando del tiempo. Tragué fuerte. La idea de comer me repugnaba, pero tenía razón. Necesitábamos fuerza. Abrimos latas de conservas en silencio, masticando mecánicamente mientras el té le quemaba la garganta. Cada sorbo fue un esfuerzo. Cada movimiento una cuenta atrás para lo que vendría después. Empacamos nuestras mochilas con manos temblorosas y nos dirigimos hacia el norte, dirigiéndonos hacia el sonido que nos había mantenido despiertos. El GPS marcaba 2 kilómetros hasta el pantano más profundo. Próximo. 2 kilómetros de nada bueno, vegetación densa, árboles caídos, barrancos. Traicionero. El primer kilómetro transcurrió rápido, casi sin obstáculos. Slavik estaba por delante, apartando ramas como un fantasma que ya conocía el camino. Yo lo seguí, tratando de ignorar la sensación de que estábamos siendo observados. A veces nos detuvimos para comprobar la brújula. Qué extraño, murmuró Slavik, frunciendo el ceño. La desviación magnética está completa. Equivocado. Miré el mío. La aguja tembló como un animal herido, incapaz de estabilizarse. Eso solo ocurrió cerca de enormes depósitos de mineral de hierro. Pero los datos de la prospección no registró nada aquí. Nada. Interferencia de alguna línea de transmisión. Aventuré. No hay LEP cerca. Lo comprobé antes de salir.
El GPS empezó a fallar poco después. La señal se cortó, las coordenadas saltaron como si algo o alguien estuviera jugando con los satélites. El segundo kilómetro. Fue una dura prueba. El suelo se convirtió en un laberinto de barro y agua podrida. Saltábamos de mata en mata, bordeando charcos que parecían respirar. Ahí está, dijo Slavik de repente, congelándose en el lugar. Seguí su mirada. Entre los árboles algo brillaba. No era la luz del sol. Era metálico. O algo que imitaba el metal. Avanzamos con cuidado, hundiendo los pies en el barro hasta los tobillos. Cuando, a medida que nos acercábamos, lo que me revolvió el estómago no fue el alivio sino el horror. No era metal. Era hueso. Montículos de huesos apilados con una precisión repugnante. Blanco, limpio, como si había sido desollado hasta la última fibra de carne. Slavik tomó uno, largo, curvo, con una articulación en la punta. Alce. Ciervos también, murmuró, examinando la pieza como un arqueólogo. Un lugar desastroso. Me arrodillé junto a la pila y comencé a clasificar los fragmentos. Huesos de alce. Ciervos, corzos, todo funcionó. La carne había sido estirpada con cirugía, tendones cortados con precisión, la médula extraída como por un carnicero experimentado. Deben ser cazadores, dije, más para convencerme a mí mismo que a él. 1. Acampar ilegalmente, tal vez. Braconeiros huyendo de los guardias forestales. Slavik sacudió la cabeza, sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. Fíjate bien. ¿Cuántos huesos ves? Conté en mi mente. Docenas. Quizás cientos. Todo fresco. Todo en lo mismo lugar. Todos procesados de la misma manera. Un cementerio, susurré. Y luego lo escuché de nuevo. El sonido. Ese tintineo cristalino que nos había perseguido la noche anterior, solo que ahora era más alto. Íntimamente. No vino del viento. Provino de algo ahí. Slavik señaló un pequeño bosque más adelante, su voz reducida a un hilo de voz. Avanzamos como ladrones, cada paso es una traición al terreno blando. Y cuando los árboles se abrieron, vi. No era un edificio. No era una escultura. Una cosa era, una aberración de huesos entrelazados, tensos como cuerdas. Un instrumento monstruoso. Un arpa de pesadilla con cientos de cuerdas hechas de tendones y nervios, desde hebras tan finas como un cabello hasta cables tan gruesos como cables. Acero. Altura de 2 hombres. Ancho de una habitación. Y ella cantó. El viento pasaba a través de las cuerdas, pulsando notas puras y agudas que se entrelazaban en una melodía hipnótica. Una canción tan hermosa que dolía. Tan mal que hizo rechinar los dientes. Dios mío, escapé conteniendo la respiración. Slavik no respondió. Estaba paralizado con los ojos vidriosos como si el mismísimo. El alma estaba siendo absorbida por ese sonido. Mira, susurró tan bajo que casi no lo escuché. Seguí su dedo tembloroso. Entre las sombras de los grandes abetos se movían figuras. Alto. Flaco. Bienes raíces. Demasiado para ser humano. Uno de ellos dio un paso adelante y salió a la luz. Y lo que vi se quemó en mi retina como ácido. Era alto. Casi 3 metros, cubierto de piel sucia y enmarañada que colgaba en jirones del cuerpo esquelético. Brazos musculosos, demasiado largos, arrastrándose casi hasta el suelo. La cara. Dios, la cara. Una mezcla grotesca de mono y hombre plano con arcos supraciliares prominentes como un neandertal enfermo. Pero los ojos no tenían iris. No tenían alumnos. Eran blancos. Como leche cuajada. Y cuando la cosa respiró, agujas de hueso. Dientes, espinas. Sobresalía de su boca en ángulos irregulares, sacudiéndola. Cada exhalación.
Ella nos miró. Sin ojos. Sin Thrax. Y sin embargo sentí esa mirada atravesándome como si tus retinas estuvieran dentro de mi cabeza. No te muevas, siseó Slavik. El aire se congeló. La criatura dio otro paso. Luego otro. Y aparecieron más desde las sombras, formando una semicírculo a nuestro alrededor. Los huesos agitados ahora gemían, la música alcanzaba un crescendo ensordecedor. Arrastrando mi conciencia a un lugar oscuro, cálido y seguro. Danil. El grito de Slavik me sacó de mi trance. Disparó el rifle al aire. El accidente destrozó el mundo. Las criaturas retrocedieron con un silbido húmedo, como el vapor que escapa de una caldera. Podrido. Slavik me agarró del brazo y sus dedos se clavaron en mi carne. Correr. No necesitaba decirlo 2 veces. Nos arrojamos de nuevo al bosque aplastando ramas, tropezándonos con raíces. Pulmones ardientes. Detrás de nosotros los chillidos se multiplicaron. El sonido de los cuerpos. Los pesados arrastrándose por el barro. Nos estaban cazando. Slavik abrió el camino, mirando hacia atrás cada 2 segundos, su rostro era una máscara de puro terror. Pero las manos no temblaron. El rifle estaba firme. No te detengas. Gritó. Son rápidos. Corrimos por una eternidad. 10 minutos. 1 hora. El tiempo se había disuelto. En pánico. Finalmente nos detuvimos detrás de un cedro caído, jadeando, sudorosos, escuchando. Estirado. Silencio. Un silencio tan denso que parecía vivo. Creo que los perdimos, jadeó Slavik, pasándose la mano por la cara mojada. ¿Qué fue eso? Pregunté, mi voz era un gruñido ronco. Él simplemente sacudió la cabeza, con los ojos en blanco. No sé. Llegamos al campamento al anochecer. Empacamos todo en silencio como si el sonido de nuestras voces podría llamarlos de vuelta. No se sabe qué habíamos visto. No hay comentarios sobre los huesos. Sobre la música. Pero cuando estábamos cargando nuestras mochilas en la parte trasera del Niva, Slavik se dio la vuelta. Para mí, el rostro era una sombra a la tenue luz de la linterna. En el informe escribiremos que la zona es inviable. Pantano impenetrable. Riesgo. Alto geológico. O agua subterránea. Regresamos toda la noche sin parar. Me quedé dormido en el asiento del pasajero mientras Slavik conducía sin reducir la velocidad. Ni siquiera en los agujeros. Queríamos, lo más rápido posible, estar entre la gente en el calor y en la luz. Por la mañana estábamos en Irkutsk. Escribí el informe como lo habíamos hecho. Combinados, zona pantanosa, exploración inviable, riesgos ecológicos, frases científicas. Seco. Ni una palabra sobre las arpas de hueso o los monstruos. Para nuestro. Sorprendentemente, los inversores no discutieron. Probablemente tenían otras tierras. Prometedor. El proyecto fue rápidamente terminado y el sitio fue declarado zona de protección ambiental. Regresé a Moscú y nunca más fui a una misión de campo. Todavía estoy en la oficina. Analizar informes de otras personas, sellar documentos. Una vida tranquila y pacífica. Exactamente el tipo de existencia que una vez desprecié. Slavik se quedó en Irkutsk, pero trabajo de campo abandonado. Ahora guía visitas guiadas para estudiantes en el Museo de Geología. A veces intercambiamos mensajes, pero desde ese lugar nunca hablamos como si él nunca había existido. La web. Mikhail quitó la mano de la palanca de cambios y se masajeó el cuello. 4 horas de el camino ininterrumpido le había puesto rígidos los músculos. Faros Lada. Iluminaron una estrecha franja de asfalto, flanqueada por un muro de árboles. Pinos y abetos se entrelazaron sobre la pista formando un túnel donde, incluso desde ese día, reinaba una penumbra verdosa. Debería haber tomado la carretera principal, refunfuñó mirando su reloj. Las 11:30.
Hasta la casa de campo había al menos 30 kilómetros. La esposa había advertido, no. Tome el atajo a través del bosque Borovskoy, el camino está lleno de baches. Pero Mikhail prefería ahorrar media hora. Ahora se arrepintió. El asfalto fue una sucesión de cráteres, la suspensión del coche chirriaba con cada golpe y no había sido. Se cruzaron sin vehículo. La radio chirrió demasiado lejos de la ciudad para contestar. Cualquier señal. Lo apagó y abrió la ventana. El aire frío invadió el coche cargado con él. Olor a resina y hojas podridas. En algún lugar profundo del bosque un búho aulló. Mikhail bostezó. La semana había sido agotadora, viajes por trabajo, reuniones interminables. Él solo. Quería llegar a la casa de campo y desplomarme en la cama, despertarme con el sonido de los pájaros en lugar del sonido de despertador. La carretera empezó a descender y los faros revelaron un giro a la derecha. Velocidad reducida. Faltaban 20 kilómetros para recorrer. Otra media hora, pensó, y estaré en casa. Después de la curva, la pista se enderezó. La aguja del velocímetro subió, 80-90. Demasiado rápido para ese camino, pero quería salir de ese laberinto de árboles lo antes posible. Lo más rápido posible. De repente algo cruzó la luz de los faros. Grande, moreno, del tamaño de un perro. Mikhail giró bruscamente el volante hacia la izquierda. El coche se balanceó, los neumáticos cantaron sobre el asfalto. Logró estabilizar la trayectoria y frenó. El latido del corazón. Fuera de sintonía. En el retrovisor, nada. Tal vez un jabalí o simplemente el cansancio jugando con tu mente. Encendió las luces de emergencia, se detuvo y salió del auto. Inspeccionó el choque, la parrilla del radiador, no hay señales de colisión. El aire estaba en calma. Silencioso. Solo el chasquido seco de una rama rompiéndose en la distancia. Imaginación, murmuró para sí. Volvió a ponerse al volante, apagó la luz de emergencia y siguió conduciendo, ahora más despacio. Al cabo de 1 kilómetro, la carretera volvió a girar, esta vez a la izquierda. Y. Entonces los faros la iluminaron. Una red se extendía de un extremo a otro de la vía, bloqueando el paso. Alambres. Unos gruesos y plateados brillaban bajo la luz, formando un patrón geométrico perfecto. Colgaba demasiado bajo para pasar por debajo. Mikhail se detuvo a unos metros de distancia. Lejos y maldito. Nunca había visto una web de ese tamaño. Los cables fueron gruesos como dedos, y el diseño parecía una inmensa telaraña o un objetivo gigante. Se asomó a la ventana, tratando de comprobar si le pasaba algo. Trampa, una broma. Pero los hilos eran reales, sobre ellos brillaban gotas de rocío. La araña que hizo esto debe ser del tamaño de un perro, pensó, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Regresar no era una opción, estaba demasiado lejos. Tendría que abrirse camino a la fuerza. Puso la primera marcha y avanzó lentamente. La telaraña tocó el parabrisas y atascado. Mikhail aceleró. Los cables se estiraron, se rompieron, pero no se rompieron. El auto empezó a patinar. La red lo retenía como un cable de acero. Mierda. Entró profundamente en acelerador. El motor rugió, las ruedas giraron en el vacío, pero el coche se lanzó hacia frente. La red estalló con un crujido agudo y fragmentos de hilo se esparcieron por el suelo. Capota y cristal. Mikhail caminó otros 100 metros y se detuvo para limpiar el parabrisas. Encendió los limpiaparabrisas, pero solo esparcieron la masa pegajosa. Tuve que irme y raspar con las manos. La sustancia estaba caliente al tacto y desprendía un olor dulce. Lo que lo mareó. Se frotó las manos en la hierba y regresó al coche. Al cabo de unos kilómetros vio la segunda red. Más grande. Más complejo. 1.
Estructura de varias capas, que se extiende entre los árboles a lo largo de 15 metros. Profundidad. A la luz de los faros brillaba como si estuviera cubierto de escarcha. Mikhail frenó y... Él juró. No había forma de evitarlo, a ambos lados crecían pinos gigantes cerca de la pista. Encendió las luces altas y observó la red con atención. En el centro. Algo se movió, una masa oscura del tamaño de una pelota de fútbol. No puede ser. Cruzó por su mente. Apagó el motor y escuchó. Silencio. Arrancó el auto. Nuevamente y comencé a retroceder. Mejor retroceder y buscar un desvío. Pero cuando miró por el espejo retrovisor vio que la carretera de atrás también estaba bloqueada por una telaraña. 5. Hace minutos no estaba allí. El corazón se aceleró. Se giró bruscamente en su asiento y miró por la ventanilla trasera. Sí. Una nueva red, tan densa como la primera. Una trampa. Busqué en la guantera. Con manos temblorosas sacó su teléfono celular. Sin barras de señal. Intenté marcar 112, pero la llamada no se realizó. Algo crujió entre el follaje a derecha y luego a izquierda. Los ruidos se acercaron. Encendió las luces de cruce y condujo lentamente hacia la web frontal. Habría que forzarla. No había otra salida. Tal vez con velocidad. Logró romper esa red. En el centro de la red, la sombra se agitó con más intensidad. Mikhail ahora distinguió. Piernas largas y segmentadas, ojos brillantes. La criatura era del tamaño de un gato. Grande, pero no había nada felino en ella. 8 patas, abdomen hinchado. Quelíceros del largo de un lápiz. La araña volvió la cabeza hacia él y decenas de ojos se centraron en el coche. Mikhail se puso firme. El coche se estrelló contra la red. Esta vez los hilos eran mucho más fuertes. Se estiraron, pero no se rompieron. El vehículo quedó atrapado en la masa viscosa. Las ruedas giraban en el vacío. La araña lentamente descendió por los cables hacia el capó. Mikhail puso el auto en reversa e intentó escapar, pero la red lo retuvo con fuerza mortal. El motor chirrió y la tierra y las hojas salieron volando de debajo de los neumáticos. La araña llegó al capó. De cerca era aún más espantoso, negro, brillante, cubierto de pelo tieso. Los quelíceros se movían lentamente y de ellos rezumaba un líquido transparente. La criatura tocó el metal y luego empezó a arrastrarse hacia el parabrisas. Presa del pánico, Mikhail buscó en el coche cualquier cosa que pudiera ayudarle. En el maletero había herramientas inútiles enterradas bajo un equipaje que ahora parecía ridículo en su irrelevancia. En el asiento trasero solo un termo con café frío, una bolsa de pan duro y un botiquín de primeros auxilios con gasas caducadas y antiséptico. Nada que pueda detener esa cosa. La araña ya estaba en el parabrisas. Sus múltiples ojos, negros también en el fondo se fijaron en Mikhail con una inteligencia depredadora que le heló la sangre. Luego, con un movimiento lento y calculado, levantó su pata delantera, gruesa como el mango de un hacha, y asestó el primer golpe. El vaso tembló. 1. La grieta serpenteaba desde arriba hacia el centro como una veta de hielo que se extendía a través de una superficie frágil. El segundo golpe fue más violento. El parabrisas se partió formando un red de fisuras y los fragmentos comenzaron a desprenderse, cayendo sobre el volante como cristales afilados. Un impacto más, y no quedaría nada entre él y esos mandíbulas que rezuman veneno. Mikhail entendió, el cuerpo de metal se había convertido en su ataúd. Dentro de esos límites no había salida. Necesitaba salir ahora, antes de que la araña terminara. Derribar la última barrera. Sus dedos temblaron mientras tiraba de la manija cerrada. El pánico nubló su memoria, él mismo había activado la cerradura centralizada, un gesto automático o absurdo en su ironía.
El clic de la cerradura al ceder sonó como un disparo. La puerta se abrió con un gemido metálico. Saltó justo cuando la araña aplastó lo que quedaba de la araña parabrisas y comenzó a arrastrarse hacia el interior del coche con sus zarpas, raspando contra los asientos. La criatura vaciló por un segundo, confundida por la falta de agarre en el volante. Luego, con un movimiento fluido, giró la cabeza hacia la puerta abierta. Sus ojos, docenas de ellos, brillaban con hambre hambrienta. Ancestral. Mikhail rebuscó en los bolsillos de su chaqueta con manos temblorosas. Tus dedos encontraron un paquete de servilletas de papel, arrugadas y olvidadas. Sacó el encendedor de su bolsillo interno. Fuego. Una vez leí que las arañas temían a las llamas. Los comunes al menos. Menos. Quizás esos también. Abrió el envoltorio de plástico y prendió fuego al pañales. Las llamas se elevarían en segundos, ansiosas, bailando con una luz amarillo que se reflejaba en los ojos facetados de la araña. La criatura retrocedió, moviendo las patas. Un silbido agudo escapó de su mandíbulas, pero ella no avanzó. El fuego la mantuvo a raya por ahora. Pero el alivio duró poco. Desde el corazón del bosque resonaron nuevos ruidos, un crujido de hojas secas, el crujido de las ramas que se rompen bajo el peso, el arrastre de los cuerpos peludos sobre la corteza de los árboles. Otros cazadores se sintieron atraídos por el ruido. Para él. Olor a miedo. Mikhail retrocedió, todavía blandiendo la antorcha improvisada. Sus ojos captaron un camino estrecho, casi invisible, que serpentea entre los troncos. Las servilletas se quemaron rápidamente. No tuvo elección. Se dio vuelta y corrió, avivando las llamas sobre su cabeza como un estandarte de guerra. El camino era animal, tortuoso, obstruido por raíces y ramas caídas. Tropezó, se rasgó la piel con los espinos, pero no disminuyó la velocidad. Detrás de él, el sonido de la persecución se hizo más fuerte, un coro de clics y rasguños, se acerca una sinfonía de horror. Cuando las servilletas quedaron reducidas a cenizas, Mikhail se detuvo, jadeando, y miró a su alrededor. Alrededor. Los árboles aquí eran antiguos, sus troncos gruesos como las columnas de un árbol. Catedral abandonada. Las ramas entrelazadas bloquearon hasta el último rayo de luz, hundiendo todo en una oscuridad casi sólida. El rastro se perdió en las sombras. Le temblaban los dedos mientras buscaba en sus bolsillos, el encendedor, las llaves del coche, la cartera. Dinero. Notas arrugadas, húmedas de sudor. Sabía que arderían gravemente, pero no lo hizo. Había una alternativa. Se quitó la chaqueta y rasgó el forro. La tela sintética se incendiaría. Mejor que el papel. Encendió un trozo, las llamas adquirieron un color azul venenoso, iluminando su rostro sudoroso y sus ojos muy abiertos. Los sonidos detrás de él eran más cercanos. Sosteniendo la antorcha, Mikhail avanzó por el sendero, cada paso una batalla contra el enemigo. Cansancio y terror. Entonces el bosque se abrió. Un claro. Y en el centro una choza. Antiguo. Podrido. El techo se estaba derrumbando sobre sí mismo, las ventanas estaban clavadas con tablas podridas, y la puerta colgaba de una sola bisagra, como una lengüeta de un cadáver. Pero no fue la estructura lo que lo paralizó. Era la red. Alambres tan gruesos como cables de acero se extendían desde las paredes hasta los árboles, desde el techo al suelo, entrelazadas en una red colosal, cubiertas de polvo y hojas secas pegadas como trofeos. Y en cada rincón, brillaban los ojos. Docenas. Cientos. Arañas de todos los tamaños, tan pequeñas como monedas, tan grandes como platos y algunos enormes, sus sombras moviéndose en los bordes de la luz. Mikhail se quedó helado. Entre los hilos, colgando como frutos macabros, se balanceaban capullos. Decenas de ellos. Algunas del tamaño de melones, otras del tamaño de sacos de patatas.
En uno, distinguió la forma de una liebre. En otro, la silueta de un jabalí. Pero fue él más grande que lo hizo retroceder, casi perdiendo el equilibrio. Sobre la puerta cuelga, como una advertencia, un capullo humano. La silueta del interior era inconfundible, los brazos levantados en gesto de defensa, el rostro distorsionado contra la membrana translúcida. Y luego un sonido. Un leve rasguño. Desesperado. «Ayúdame». La voz vino del capullo. Mikhail sintió que el mundo daba vueltas. El hombre que estaba dentro estaba vivo. Tu cerebro se negó. Aceptar. Continuó allí con su chaqueta ardiendo en la mano, mientras las arañas miraban inmóviles como estatuas de una pesadilla. El fuego ya había consumido la mitad del manga. Encendió el otro con los pensamientos acelerados. ¿Cómo? ¿Cómo liberar a ese hombre sin ser destrozado en el proceso? Las arañas no se movieron todavía. Pero todo lo que haría falta sería un paso en falso, un momento de distracción y atacarían. Detrás de él, las ramas se rompieron. Los cazadores habían llegado. Mikhail caminó alrededor de la cabaña, manteniéndose alejado de las redes. Ojos de araña. Lo siguió hipnotizado por las llamas. Luego vio otro sendero, más ancho con surcos profundos en el suelo. Ruedas. Alguien ya había pasado por aquí hace mucho tiempo. Pero no pudo huir. Ahora no. Cortó una rama seca, la envolvió con los últimos trozos de tela y le prendió fuego. Los cubiertos ardían intensamente iluminando la escena con una luz cruel. Sosteniéndolo al frente. Se acercó al capullo humano. Las arañas retrocedieron, moviendo las patas. El fuego los mantuvo a distancia mientras el capullo colgaba alto, casi a la altura de su cara. Mikhail se puso de puntillas y presionó la llama contra las fibras pegajosas. Sisearon encogiéndose hasta que con un chasquido se rompió. El capullo se desplomó. No puedo moverme, jadeó la voz ahogada desde el interior. Mikhail comenzó a quemar la membrana, con cuidado para no tocar la carne del animal. ¡Hombre! La sustancia burbujeaba y se arrugaba bajo el calor. Finalmente abrió una brecha lo suficientemente grande. Emergió un hombro. Luego un brazo entero. Sacó al hombre. Un trabajador con el mono sucio de grasa y tierra. Le temblaban las piernas, sin fuerzas. No puedo soportarlo, murmuró el extraño, tratando de sostenerse. Mikhail lo agarró por los brazos y lo arrastró hacia el camino. Arañas, hasta entonces inmóviles, comenzaron a moverse. Primero los pequeños, luego los más grandes, descendiendo de las redes como una marea negra. Y desde el bosque detrás de ellos aparecieron aquellos que él habían perseguido. Criaturas colosales, sus cuerpos brillando a la luz de los cubiertos. Mikhail arrastró al hombre, blandiendo fuego. Las arañas avanzaron, pero mantuvieron la distancia, sus ojos reflejaban las llamas como espejos de odio. El más grande de todos, el mismo que había destrozado su coche, encabezaba el grupo pateando en el suelo en un ritmo hipnótico. Ella esperó. Esperaba que el fuego se apagara. Gira hacia adelante, dijo Grigori, señalando hacia adelante con voz ronca. Poco después, el descenso a la carretera. Aceleraron el paso y sus pies se hundieron en la tierra húmeda. Las arañas los acompañaban, deslizándose en paralelo como perros pastores. Liderando una manada renuente, esperando el momento adecuado. Y luego, después. En la curva, la pendiente se abrió ante ellos. Abajo, entre los árboles, brillaban luces. Faros de los coches que pasan a gran velocidad. El camino estaba allí, a solo unos metros de distancia. Casi al alcance de tu mano. La chaqueta de Mikhail ardió con su último aliento. Las llamas se apagaron, dejando solo un olor a createla quemada y ceniza caliente. Las arañas se quedaron paralizados, inmóviles, como si dudaran.
Hasta que el mayor de ellos, el que había aplastado el coche con un golpe de su pata, emitió un silbido agudo, casi imperceptible pero suficiente para desencadenar el ataque. Un sonido que rasgó el aire. Como una espada. «¡Correr!», gritó Mikhail, arrastrando a Grigori colina abajo. Se precipitaron hacia abajo, rompiendo ramas, tropezándose con raíces, con los pulmones ardiendo. Detrás de ellos, el suelo tembló bajo el avance de decenas de patas, el arañazo de garras afiladas contra la tierra, un sonido que parecía arrancar trozos de tierra. La noche misma. Mikhail no miró hacia atrás. No hubo tiempo. Delante, los faros. Atravesaron la oscuridad como cuchillos de luz, el rugido de los motores se hacía más fuerte a cada segundo. Íntimamente. Solo un poquito más. Salió del bosque directamente al asfalto, seguido de cerca por Grigori, quien tambaleándose a su lado. Los coches pasaban a gran velocidad, con las bocinas a todo volumen. Los neumáticos chirrían mientras te desvías en el último segundo para evitar atropellarlos. Se detuvieron en medio de la carretera, jadeantes, bañados por la luz blanca de los faros que los transformaban en siluetas temblorosas. En la oscuridad del bosque brillaban decenas de ojos fijos. En ellos, hambrientos. Pero ninguna araña se atrevió a cruzar la línea. Era como si una frontera invisible, delgada. Como una red, pero más fuerte que el acero, separaba dos mundos, por un lado, civilización, ruido, luz, por el otro, la selva primordial, donde las leyes eran dictadas por colmillos y veneno. Mikhail levantó el brazo y extendió el dedo índice en un gesto desesperado. «Tú». Los dos primeros coches pasaron sin detenerse. El tercero, sin embargo, frenó con un silbido. «Llantas». La ventana bajó. «¿Lo que le pasó?», preguntó el conductor, un hombre mayor con una gorro de punto, ojos muy abiertos. «Parecen salidos de una tumba». «Podría decir que sí», respondió Mikhail, su voz áspera como la grava. «Llévanos al pueblo. Por favor». En el camino, Grigori contó su historia entre sollozos y pausas para recuperar los sentidos. Aliento. Llevaba décadas conduciendo camiones, pero nunca había visto algo así. Perdido allí. 3 días en el laberinto de árboles, había caído en una trampa de seda. Entonces, solo. Recordó los capullos colgando como fruta podrida, el veneno quemándolos venas, de la interminable espera del momento en que sería devorado vivo. El conductor los dejó en el pueblo sin hacer más preguntas. Mikhail llamó a un taxi. A la casa de campo, Grigori, y al hospital, necesitaba comprobar si todavía quedaban rastros del veneno en tu sangre. Al despedirse intercambiaron números de teléfono, un pacto. Silencio entre los supervivientes. Al día siguiente, mientras tomaba café, Mikhail encontró una pequeña nota en el sitio web. Informe de noticias local, vehículo abandonado encontrado en la autopista M10. Propietario y se están investigando las circunstancias de la desaparición. Nunca más volvió a pasar por el bosque de Borovsk. Y desde entonces en la guantera en el coche siempre llevaba un encendedor, una caja de cerillas y algo inflamable. Por si acaso.